Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues creo que va a ser un tiempo, bueno, al menos para mí difícil, porque al rato van a empezar a oler a pozole y a tostadas y todo, y va a empezar a inquietarse todo el mundo, ¿verdad? Y nada más me dieron 2 horas para predicar, así de que... No es cierto, hermanos. Voy a tratar de ser breve. Que el Señor me ayude en este tiempo. Así que para ir ahorrando tiempo vamos a abrir la escritura, por favor. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Abra su Biblia o prenda su celular y vaya a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Amén, ¿ya lo tienen todos? Diga amén para saber si ya. Muy bien. Bueno, entonces voy a leer el pasaje y ustedes síganme ahí con su vista, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido siervos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Bueno, vamos a orar. Les voy a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a estar un rato sentados. Así, pongamos en pie y hagamos una oración al Señor. Que el Señor en esta hora nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Muy bien. Señor y Padre Celestial, en esta hora, aquí estamos reunidos, Señor, celebrando la libertad de nuestra patria. Pero, Señor, en esta hora que escucharemos tu palabra, te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, y podamos, Señor, poner en nuestro corazón tus dichos. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de nuestro libertador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Bueno, pues en este día muy especial, pues el tema central es la libertad, ¿verdad? Estamos celebrando nuestro aniversario. Ya no me acuerdo cuál es, pero ese es el 200 y tantos de nuestra independencia, ¿verdad? Pero pues el tema en sí es la libertad. Y pues es un tema que no solamente hoy, sino a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de nuestro país y de todo el mundo, la libertad siempre ha sido un tema a tratar, un tema a discutir, un tema que se comenta en muchas ocasiones, en muchas situaciones. Y les voy a leer el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que dice. Tal vez algunos la conozcan, algunos no. Esta declaración se formuló en 1948 y su artículo número 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Eso es lo que dice el artículo 1. Dice que todos los hombres nacen libres. Pero si analizamos la realidad de la historia contemporánea, pues como que no nos queda muy convencido esto. Como que esa libertad no la comprendemos o no entendemos de qué libertad se está hablando. Es difícil hablar de libertad cuando no estamos acostumbrados a ejercer la libertad.
cuando realmente no conocemos lo que es la libertad. Desde el punto de vista humano, porque esto es un acuerdo entre países, la ONU publica esta declaración, pues es humana la definición. Realmente sabemos a través de la historia, pues que no todos los hombres nacen libres y que ha habido muchas guerras, muchas injusticias a lo largo de la historia del mundo por las luchas precisamente que se presentan para obtener la libertad. Mucha gente no se siente en libertad. Y aquí en el pasaje que leíamos de Juan, Jesús hace una declaración muy importante a su pueblo, a los judíos. Los judíos, si ustedes lo leyeron juntamente conmigo, Jesús les dice que van a ser libres y ellos les dicen, ¿cómo? Si somos libres, ¿cómo nos vas a hacer libres a nosotros? Y ese es el punto central de lo que Jesús está y les va a decir, a enseñar. Porque si ustedes recuerdan, el pueblo judío pues nunca fue libre, siempre estuvo esclavizado, primeramente en Egipto. En Egipto estuvo más de 400 años como esclavo. Y dicen los judíos, ¿cómo nos dices si nosotros nunca hemos sido esclavos? Bueno, tal vez esa generación no, pero sus padres, sus antecesores fueron esclavos. Y ellos en ese momento, cuando están ahí con Jesús, estaban bajo el yugo romano. Entonces, como que ellos tenían otro concepto de la esclavitud. Se habían olvidado de que era un pueblo que fue llevado en cautiverio por los babilonios, por los asirios. Entonces, como que no tenían claro lo que era la libertad. Ellos pensaban tal vez en la libertad política, en la libertad económica, en otro tipo de libertades, pero ellos se sentían libres. Entonces, aquí Jesús es bastante puntual, bastante exacto en lo que Él les dice, porque Jesús les responde y les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Jesús va al punto medular, la salvación a la que Él vino, a la que Él buscó a su pueblo para traerlos a libertad, era una libertad espiritual. Y Él aquí no se dirige exactamente nada más a los judíos o al pueblo al que Él pertenecía, que eran ellos, ¿verdad? Sino dice todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, no importaba si creían o no creían en Él. Si ellos hacían pecado, si ellos cometían pecados, esclavos eran del pecado. Entonces aquí nosotros debemos de reflexionar, y yo creo que en su momento los judíos también lo reflexionaron, porque el primer versículo que nos dice aquí, el 31 que leímos, dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos aquí, de los que están aquí en esta hora reunidos, creen en Jesucristo? A ver, levante la mano. Bueno, la mayoría creo, ¿no? Pues aquí los judíos también habían creído, muchos habían creído en Él. Ajá. Pero Jesús viene a decirles que no es suficiente, que no basta con creer. Porque el siguiente versículo, la siguiente frase que les dice a ellos, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. O sea que el siguiente paso después de creer en Jesús era hacerse discípulo de Jesús. Ajá. Pero para ser discípulo de Jesús había un requisito. Y el requisito era permanecer en su palabra. Y muchos de nosotros sabemos que los judíos no aceptaban la palabra de Dios.
la rechazaban, la confrontaban, la cuestionaban siempre. Siempre estuvieron detrás de él cuestionando todo lo que decía, todas sus enseñanzas. Y aún, por ejemplo, Nicodemo, que era de los fariseos, que lo va a ver a escondidas, le dice: sabemos que vienes de parte de Dios. O sea, los fariseos sabían que venía Jesucristo de parte de Dios, pero no se atrevían a reconocer todas las palabras de Cristo, toda la enseñanza de Cristo. Entonces, si queremos nosotros ahora ser sus discípulos, tenemos que hacer lo mismo, permanecer en su palabra. No podemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra de ellos. Tenemos que permanecer en su palabra. Eso es un requisito inmediato después de creer. No podemos creer y olvidarnos de la palabra de Dios. Y entonces les dice Jesús: si permanecéis en mi palabra, verdaderamente van a ser mis discípulos. Y entonces, si permanecemos, somos discípulos. Y si somos discípulos, vamos a conocer la verdad, y la verdad entonces nos hará libres, ¿verdad? Entonces hay todo un proceso ahí para obtener la verdadera libertad, la libertad espiritual. Porque el mundo habla de muchas libertades: libertad de prensa, libertad de expresión. Las ideologías nuevas piden libertades para todo. Pero la libertad que da Cristo es espiritual. No es la que el mundo proclama. Y entonces, ¿cómo nosotros le diríamos a Jesús: Señor, ¿cómo nos vas a hacer libres si ya hace más de 200 años somos libres? México es libre. Ya murieron nuestros héroes por darnos patria y libertad. ¿Cómo tú, Jesús, nos vas a decir hoy que nos vas a hacer libres? ¿Cómo medir esa libertad nosotros, su iglesia, su pueblo, los que hemos creído en Él? ¿Cómo vamos a medir esa libertad? ¿Somos realmente libres? Yo encontraba 3 situaciones que nos pueden ayudar a visualizarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros, y en conjunto como iglesia, para ver si realmente somos libres. La primera, recordaba yo que la misma palabra nos dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. O somos esclavos de uno o somos esclavos de otro. Porque la palabra servidor es esclavo, doulos en la Biblia. Y ahí en Mateo el Señor nos dice que no podemos servir a 2 señores. Porque si servimos a 2, con uno vamos a quedar mal. Y entonces Jesús, al estar enseñando ahí en el Sermón del Monte, dice eso, que no podemos servir a 2 señores, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y a veces el servir a las riquezas se refiere a servir o al estar sujetos, sirviendo, participando de las cosas de este mundo, de los valores de este mundo, de esta sociedad en la que vivimos. Y entonces realmente no está nuestro corazón con Dios. Realmente no estamos sirviendo a Dios, porque todavía nos estamos manejando con los valores del mundo. Todavía creemos que el mundo nos va a hacer libres, porque hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. O porque hay acciones que tal vez nos dicen que estamos haciendo las cosas como a mucha gente le gusta que las hagan. Están de acuerdo. Pero la enseñanza de Jesús es clara. No podemos servir a 2 señores. O somos esclavos de uno o somos esclavos de otro. Y realmente la libertad a veces que sentimos que tenemos
es que estamos viviendo con valores del mundo. Por eso dijo Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No podemos adoptar, no podemos aprobar cosas que el mundo dice que son verdades, cuando la verdad es Jesucristo. Nosotros sabemos, y lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Por eso les dice Jesús ahí, les dice, si permanecéis en mí van a ser mis discípulos. Y si son mis discípulos van a conocer la verdad. ¿A qué nos lleva a conocer la palabra de Dios? Cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿a quién nos lleva a conocer? A Cristo, ¿verdad? La misma palabra de Dios en todo, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos lleva a conocer a Cristo. Y Cristo es la verdad. No podemos aprender otra cosa de la palabra más que Cristo es la verdad, Cristo es Señor, Cristo es soberano sobre su iglesia, ¿verdad? Pero entonces nosotros, a veces con nuestras acciones, con nuestros hechos, podemos comprobar si realmente aceptamos la verdad que es Cristo. ¿Cómo le haremos? Bueno, yo decía, la segunda cosa en la que podemos fijarnos, la palabra de Dios, porque el llamado de Jesús es a permanecer en su palabra. Y la palabra de Dios o nos aleja del pecado o el pecado nos aleja de la palabra de Dios. Ese sería el cuestionamiento que nos tendríamos que hacer. ¿La palabra de Dios realmente me está alejando del pecado? ¿Me está santificando? ¿O el pecado me está alejando de la palabra de Dios? Porque es una realidad que a veces no la leemos. A veces la leemos por compromiso nada más. O a veces, pues nada más lo que escuchamos o lo que queremos oír de la palabra, pero no dejamos que la palabra nos hable tan directamente como Jesús le decía aquí a los judíos. Muchos de nosotros pues no venimos a la escuela dominical porque no queremos aprender de la palabra. Yo sé que implica un esfuerzo, levantarse temprano, tener que viajar a veces horas para poder llegar aquí. Pero ¿qué será más valioso? ¿Conocer la palabra o quedarme sin la palabra? Porque a veces eso es lo que pasa. Nosotros quisiéramos que todos tuviéramos el conocimiento de la palabra, que todos escucháramos la palabra, que todos reflexionáramos en la palabra. Pero a veces adoptamos posturas, excusas, cosas que realmente no nos llevan a obedecer la palabra de Dios. Invertimos más tiempo a veces en las series del Netflix que en leer la palabra. Y es algo real. Todos los días podemos ver a mucha gente, les digo creyentes o no creyentes, esclavizados por el celular. Y son esclavos. Ya no pueden estar sin el celular, más la gente joven. Hace unos días, o la semana pasada, no me acuerdo, allá en Nepal fue todo un levantamiento social, el que el gobierno haya prohibido las redes sociales. Y la mayoría fueron jóvenes los que se levantaron ahí en disensión contra el gobierno por la prohibición. ¿Qué hizo el gobierno? Pues tuvo que poner otra vez las redes sociales para calmar a la sociedad, porque la sociedad ya no puede vivir sin el celular. ¿Y cuánto tiempo le invertimos más a las redes o al celular que a la palabra de Dios? Es una realidad. Otra cosa que pasa es que no amamos la palabra. Si de veras, cuando amamos a alguien, quiero poner un ejemplo burdo tal vez, pero
Cuando usted ama a alguien, lo que más quiere después de amarlo es conocerlo. No se conforma con amarlo, quiere conocerlo, quiere estar ahí con él o con ella. La realidad es que cuando no amamos la palabra, no queremos estar con la palabra. No queremos conocer a la palabra, porque no la amamos. Y si no la amamos, pues menos la vamos a conocer. Y si no la conocemos, menos la vamos a obedecer. Ese es el problema. Hace unas semanas escuchaba yo el testimonio de Esdras y me asombraba que la palabra dice que Esdras propuso en su corazón amar la palabra de Dios. Y era un tiempo difícil en el que estaba Esdras, pero Esdras propuso en su corazón amar la palabra de Dios. Y como Esdras era un sacerdote y un escriba, dice que fue diligente, o sea, se metió a la palabra, estudió la palabra, se preparó con la palabra. Y no nada más dice que hizo eso, dice que la obedeció. Dice, la mano de Jehová estaba con él porque la obedecía. Y aparte de eso, Esdras la enseñó al pueblo, porque el pueblo estaba olvidado de la palabra. Entonces vean ustedes qué importante es que valoremos nuestra libertad en base a la verdad que es Cristo y a su palabra. Porque o pasa una cosa o pasa la otra. La palabra nos va a alejar del pecado o el pecado nos va a alejar de la palabra. Pero no hay puntos medios. Y la otra cosa que pasa, dice la palabra, dice por ejemplo, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos creen que es bueno amar la palabra? ¿Cuántos creen que es bueno conocer la palabra? ¿Cuántos creen que es bueno obedecer la palabra? ¿Cuántos creen que es bueno enseñar la palabra? Pues caigamos en esa libertad. Entremos a esa libertad. Porque tal pareciera que no nos gusta esa libertad. Y eso lo da la palabra. No lo da el mundo. No lo dan declaraciones internacionales ni declaraciones de nuestra presidenta. Lo da Cristo. Y en base a estos dos puntos hay un tercero que también yo veía. Esta libertad a la que Cristo nos quiere llevar y la que Cristo le dice a los judíos, si el Hijo los libertare, ¿seréis verdaderamente libres? Es que también hay dos puntos muy claros que podemos entender nosotros como iglesia. Si ustedes saben, somos llamados a dar fruto. Amén. Somos llamados a dar fruto, pero el pero está aquí, que si no damos fruto como hijos de Dios, entonces se va a dar otra cosa. Lo otro que se va a dar, se va a manifestar, dice, las obras de la carne. Tampoco hay puntos medios. O hay fruto del Espíritu, que ustedes lo saben, la mayoría saben cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero si ese fruto no hay entre nosotros, entonces lo que se va a manifestar son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Bueno, pues algunas, adulterio. Y va a decir, no, hermano, ¿cómo cree aquí en la iglesia adulterio? Pues Jesús dijo
el que mira a una mujer para codiciarla, les digo que ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el adulterio. Fornicación. Si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio o no estás casado como Dios manda, pues estás en fornicación. ¿Para qué le buscamos más explicación? Esa es obra de la carne. Está la lascivia. Muchos de nuestros adolescentes y jóvenes atrapados por la pornografía. Y no nada más jóvenes, también adultos. Esas son obras de la carne. Idolatría. Sustituir a Dios por algo diferente que ocupa el primer lugar en vez de Dios, ocupa el primer lugar en nuestra vida, la idolatría. No es que te hinques delante de la Virgencita. Puede ser que tu ídolo sea el dinero, puede ser que tu ídolo sea el poder, puede ser que tu ídolo sea el chisme. Es lo que está ocupando el primer lugar en tu corazón. Esas son las obras de la carne. Enemistades. Bueno, yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Pero es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Aquí ya no entendía yo si era contiendas de esas tiendas de las que venden algo. Porque a veces hacemos negocios entre nosotros y nos quedamos mal unos a otros. Y al rato tenemos que andar buscando al pastor para que nos ayude a resolver el entuerto. Porque no sabemos hacer negocios. Por eso decía contiendas y disensiones y envidias. Si eso lo vemos entre nosotros, son obras de la carne. Y no somos libres, somos esclavos del pecado. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Solamente si ustedes conocen la verdad que soy yo y obedecen y permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que dice Romanos 6:22, lo voy a leer nada más, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cristo nos rescata a una verdadera libertad, que es espiritual. Él nos restablece a la comunión con Dios. Recuerden que Dios hizo al hombre libre. ¿A quién fue? A Adán. Adán era libre. Tan libre fue que pudo escoger entre comer el fruto o no comerlo. Pero tenía comunión con Dios. ¿Cuándo perdió su libertad Adán? Cuando desobedeció. Cuando le hizo caso al pecado más que a Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Heredamos esa naturaleza caída, tenemos el libre albedrío y podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Dice la palabra que Jesús es la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas, ¿verdad? Entonces lo que quiere Jesús es restaurar esa comunión con Dios, cada uno de nosotros, llevarnos a restaurar esa comunión con Dios, amarle con todo nuestro ser realmente y amar a nuestro prójimo de la misma manera. Esa es la verdadera libertad a la que Jesucristo nos quiere llevar. Entonces, permanecer en su palabra requiere de integridad. O sea, congruencia con lo que creemos, con lo que hacemos. Eso es integridad. Ser congruente. Obediencia y perseverancia. Dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. A veces nos desanima, nos agota ver que realmente esa libertad como que parece una utopía más bien.
Pero no depende de los demás, depende de tu relación con Dios. Si dependiera de todos, pues no, nadie estaríamos a salvo. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo. Y para finalizar, dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Nuestro máximo ejemplo de libertad es Cristo. Así de que yo les dejo esta palabra para que reflexionemos cada uno de nosotros si realmente queremos ser libres, si realmente somos libres y libres espiritualmente, porque a eso vino Jesucristo, a rescatarnos a libertad. Pongámonos en pie, hermanos, en esta hora. No sé si alguno de nuestros amigos que nos visitan en esta hora hayan experimentado esta libertad que Jesús ofrece a todos. Pero pues claro, lo primero es creer en Él. Lo segundo es permanecer en su palabra, conocer su palabra. Yo les preguntaría en esta hora a nuestros amigos que nos visitan si realmente quisieran permanecer en Cristo, conocer a Cristo. Es un proceso, no es inmediato. Pero muchos de los que estamos aquí hemos creído y queremos permanecer en Cristo. Así de que si en esta hora, ahí donde está usted, amigo que nos visita, quisiera levantar su mano y decir: yo quiero ser libertado por Cristo. Yo quiero sentir esa libertad en Cristo. Le invito a que levante su mano solamente. Quiero hacer una oración primeramente por usted, si es que usted realmente quiere recibir a Cristo como su libertador. Así que, ¿hay alguien que quiera levantar su mano de los que nos visitan? No obligamos a nadie. Amén, aquí. Bien, veo 2 manos levantadas, gracias. ¿Alguien más? Solo voy a orar por ustedes. Bueno, vamos a orar por ustedes, ¿verdad? Todos los demás vamos a orar por ustedes. Bueno, no veo más manos levantadas, pero bueno, gracias a Dios por su decisión. Cristo les va a dar esa libertad que ustedes necesitan. Vamos a orar, hermanos, en esta hora y a pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a ser libres. Y si usted ya tiene libertad, a orar por los que necesitan esa libertad. Señor y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, en esta hora reunidos, Señor, reconociendo, Padre, que tal vez no hemos entendido aún el completo concepto de libertad que tú nos ofreces. Señor, tal vez aún estamos esclavizados por el pecado. Tal vez aún sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, Señor. Pero en esta hora te pedimos que nos perdones, Señor, que sigas hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y nos hagas ver que solo tú eres la verdad y la vida, que solo tú puedes libertarnos, Señor, en medio de este mundo, Señor, al cual ya no pertenecemos. Ya no queremos pertenecer a este mundo, Señor, sino pertenecer a tu reino. Pero, Señor, solamente veremos tu reino si somos verdaderamente libres, Señor. Aquí está todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu. Queremos amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque los tiempos son difíciles, porque estos tiempos que estamos viviendo no son fáciles, Señor, porque aún la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles que se pongan en pie. Vamos a cumplir con una tradición que tenemos en Emmanuel. Aleluya.
Aleluya. Somos cristianos, pero somos cristianos mexicanos. Y está en perfecto orden. Entonces nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, orgullosos de la libertad que todavía tenemos. Somos todavía un pueblo libre que puede predicar el evangelio con libertad, y esta libertad nos la ha dado Dios, y Dios ha usado a hombres y a mujeres a través de la historia para defender la libertad que como pueblo mexicano tenemos. Tenemos muchos problemas y tenemos muchas necesidades, pero somos todavía un pueblo libre y le damos gracias al Señor. Muy bien. Vamos a participar en este acto e inmediatamente vamos a cantar el himno nacional como mexicanos. Gracias. Cristianos mexicanos, ¡viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Retiene en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.